neste momento, iniciamos a conferência principal com o título Mobilidade Humana, Itinerários para uma Convivência Humanizante. Chamamos para tomar a palavra o facilitador da mesa, Roberto Marinucci, que é mestre em Teologia, pesquisador do CESEM e editor-chefe da Revista Interdisciplinar da Mobilidade Humana, REMO. Boa noite a todas e todos. Bem-vindos a Brasília. Queria chamar então o professor Jorge Castillo Guerra para compor esta mesa, que vai ser o palestrante dessa primeira palestra. Jorge Castillo Guerra nasceu no Panamá e atualmente é professor na Universidade de Radboud, em Nijmegen, Holanda. Suas pesquisas se concentram na área da teologia das migrações, com foco nos processos de identidade e transformação religiosa dos migrantes e sua contribuição para a convivência social. A filosofia intercultural, a hermenêutica intercultural e o pensamento decolonial são também temas a que se dedica. Eu deixo a palavra para o professor Jorge, que vai ter cerca de 45 minutos para a sua palestra. Depois disso, vamos ter um espaço para algumas perguntas. Por isso, quem quiser fazer alguma pergunta, no final poderá levantar o braço e podemos, pelo menos, algumas perguntas. Podemos deixar o espaço para algumas perguntas e a resposta do professor Jorge. Sí, ¿aló? Sí, ahora sí. Buenas noches a todos. Muchas gracias a la organización por organizar este evento tan valioso, con tantas nacionalidades, increíble. Y también buenas noches a los invitados especiales. ¿Sí? Hoy voy a hablarles sobre la movilidad humana, itinerarios para una convivencia humanizante. Soy teólogo y los que están pensando, oh, nos va a aburrir con la teología, no se preocupen, voy a hablar bastante de una forma interdisciplinaria. El miércoles sí voy a hablar sobre teología de la migración. Hoy la teología va a estar muy implícita en lo que voy a decir. Y voy a hablar en español, pero la discusión después va a ser en portuñol, itañol, spanglish, que son las lenguas de los migrantes. Así que así lo vamos a hacer. Bueno, comienzo. Dedico esta ponencia al tema de la movilidad humana como experiencia donde se descubren y trazan itinerarios de algo nuevo y esperanzado, como es la convivencia humanizante, una convivencia que lleva humanidad al mundo. El tema se centra en una narrativa que enfoca la migración no como la historia de víctimas esparcidas fuera de sus países de orígenes y que quieren de nuestra caridad. Por el contrario, el título que he escogido supone considerar las aportaciones de los migrantes para transformar nuestras sociedades en sociedades donde se abran espacios para intercambios recíprocos. En especial, necesitamos grandes cambios sociales para acceder a una verdadera convivencia entre seres humanos. Pero, ¿qué es una convivencia humanizante y por qué es necesaria? Para comprender esta pregunta, es pertinente conocer mejor los problemas tras la preocupación por una convivencia humanizante. Y esto tiene que ver con la inmigración como un proceso mundial
que diversifica las sociedades. Tal diversificación no puede ni debe ser reducida a una visión de segmentación. Hacerlo sería desconocer las interacciones que migrantes introducen en las sociedades a través de sus múltiples vinculaciones. Inicio pues mi presentación con reflexiones sobre la problematización de la migración y de la diversidad. Y después explico sus efectos a través de la infrahumanización de los migrantes, la operacionalización de la política de fronteras y las convivencias restringidas. Seguidamente, expongo algunas propuestas para una convivencia humanizante originadas en la filosofía intercultural y termino esta presentación con un análisis de investigaciones empíricas que nos dan una idea sobre los itinerarios que podemos aprender a fin de construir sociedades con una convivencia verdaderamente humana. Bueno, comienzo con mi primer punto, que trata la problematización de la migración y de la diversidad. En el año 2007, un conocido sociólogo, Ronald Putnam, expone que entre más diversa es la sociedad, menos confianza y solidaridad posee. Esto se debe, explica el sociólogo, a que la diversidad genera capital social de vínculo, es decir, fomenta las relaciones dentro del grupo. Y esto provoca prácticas exclusivistas y por consiguiente segmentación social y pérdida de la cohesión o tejido social en la sociedad. Aquí no voy a entrar en una discusión sobre el análisis de Putnam. Baste decir que ha sido criticado por diferentes otros sociólogos, investigadores, que acusan que su interpretación es demasiado selectiva. Pero hay un dato importante en la investigación de Putnam, y es que él ha cuestionado las categorías inventadas para marcar diferencias y producir diversidad. Porque a veces nosotros queremos defender la diversidad y hablamos de diversidad, que hay que defenderla, pero hay que ver también la diversidad en forma crítica, porque muchas veces esta diversidad proviene de categorías inventadas y hay ciertos intereses por mantenerlas. Así que de momento no podemos desconocer que hay también tensiones en lugares donde migrantes con diferentes orígenes coinciden con la población autóctona, por lo general, zonas en las ciudades con los alquileres más bajos y que ya padecen bajo diferentes problemas sociales, como la exclusión social, la drogadependencia, hay también la criminalidad o el abuso contra las mujeres. Zonas donde la cohesión social es difícil de construir, pues la población autóctona y otros migrantes que han llegado anteriormente miran con recelos a los recién llegados y los persiguen como competidores en el mercado laboral y como posibles ocupantes de las escasas viviendas. Hay entonces todo un caldo de cultivo para las tensiones con otros grupos dentro de los países de tránsito y de destino. Los países de destino plantean la migración a partir de preocupaciones agendadas en las políticas que responden al incremento del nacionalismo, del populismo y del racismo. La perspectiva de las personas que buscan un refugio y seguridad no cuenta para ellos. Grupos políticos se aprovechan del miedo y anticipan riesgos sobre los efectos de las migraciones para las sociedades. De ahí que la solución populista y supremacista no sea otra que oponerse a la diversidad e invisibilizarla a través de una política de homogenización cultural que despoja al migrante de su diferencia. En nombre de la homogenización de la diferencia,
se pone en marcha un proceso para seleccionar a aquellos que se consideran en condiciones para reproducir la cultura dominante, que por su parte proviene de un imaginario que se impone como algo compartido por todos los pertenecientes a un país. No obstante, esta visión de país presupone también una profunda injusticia, porque niega la identidad propia de las culturas autóctonas. Dentro de los países de destino, los grupos dominantes imponen su propia identidad como la identidad nacional, a través de procesos de atribución que definen la cultura nacional en términos de superioridad étnica. Se sirven de la narrativa de un pasado único y de procesos históricos para presentar un origen heroico, armónico y proyectar las normas y valores a seguir por los demás. Este discurso aflora en una estrategia que minimiza las diferencias entre la población autóctona y excluye a las personas migrantes porque no encuadran en su discurso exclusivo. Dentro de las naciones, las tensiones engendran y alimentan distancias o segmentación entre migrantes de la primera generación y sus descendientes a través de la puesta en marcha de algo que yo denomino un perpetuum mobile. Los gobiernos constantemente añaden nuevas expectativas y por ello, aunque hagan todo lo mejor posible, los migrantes nunca pueden alcanzar la integración social según la cultura dominante. En otras palabras, la política de integración funciona con un constante cambio de reglas de juego durante el momento que están jugando. Así que los migrantes siempre pierden en el juego de la integración. Dos investigadores holandeses, Erik Snell y Peter Scholten, aplican el modelo de framing o de encuadre en la gestión política de los Países Bajos. Bueno, sobre esto he escrito bastante, pero por el tiempo voy a resumirlo un poco. Ellos, a lo largo de 40 años, hicieron los framings con que se ha planteado la política de integración, y si vemos en los años 60 y 70, en Holanda, en Alemania también era lo mismo, o en Suiza, se pensaba que la migración era algo transitorio. Los trabajadores migrantes iban a volver a sus países, así que la política de integración que no existía porque los políticos pensaban, si se van a ir, no tienen que aprender el idioma, no hay que hacer ningún cambio de estructuras sociales, etcétera, porque ya se van. En cambio, en una política un poco paternalista, comenzaron a enseñarle a los hijos en las escuelas los idiomas de los padres, porque pensaban cuando regresen a sus países de orígenes ya pueden hablar con sus familiares, pueden ir a la escuela, no hay problema porque no pertenecen aquí. Y esos niños nacieron o crecieron en Holanda con el sentido de que no pertenecían a ese lugar porque el gobierno se los recordaba. En los años 80 se inauguró la política multicultural, que todos sabemos, era un espagat imposible, porque el eslogan era integración con la preservación de la identidad. Y como es sabido, quien se integra tiene que ceder, la cultura cambia. Quien se integra, quien hace un buen contacto con un amigo o con lo que sea, eso cambia. No puede decir que yo quede inalterado ante un contacto como esos. Y entonces, la política de multiculturalismo, yo utilizo la imagen de, no sé si conocen aquí las pinturas de Mondrian, con los colores básicos, rojo, amarillo o azul, y siempre con un cuadro negro alrededor. Así era el multiculturalismo. Conocía los colores, pero no fomentaba las relaciones. Así que por eso el multiculturalismo no provocó cohesión social. Perdón. En los años 90, el
el fenómeno del multiculturalismo fue expandido con la autogestión. Entonces eso significaba que el migrante estaba integrado cuando económicamente era autónomo, cuando podía participar en el mercado laboral y cuando no dependía de la ayuda social del Estado. Estaba integrado entonces, no se pedía el idioma, por ejemplo, años 90. Después de los atentados en Nueva York, en Londres, en Madrid, cambió la mentalidad. Pero al mismo tiempo se estaba haciendo una investigación del Parlamento holandés para ver si la política de migración basada en la autogestión estaba funcionando. La conclusión fue, sí, los migrantes están integrados porque están incorporados al mercado laboral, etcétera, etcétera, etcétera. Pero estas conclusiones no fueron aceptadas por los políticos porque después de los atentados terroristas cambió el frame, cambió el marco para comprender la migración. Y la migración comenzó a definirse, la integración comenzó a definirse en base a la lealtad, al dominio del idioma, a la identificación con las normas y valores éticos y culturales de la sociedad. Y claro, en esta definición no entraban los migrantes. Entonces los políticos comenzaron a decir que los migrantes no estaban integrados, ¿no? Ya no estaban integrados. El Parlamento había acabado de concluir que estaban integrados y ahora ya no estaban integrados. Ahora tenían que aprender el idioma, tenían que aprender la cultura. Y este modelo de integración fue críticamente caracterizado como la emocionalización y la culturización de la integración, o sea, un nuevo framing. Bueno, a través del estudio de Snell y Scholten es posible advertir que a lo largo de 40 años los gobiernos perciben la migración y la diversidad cultural como un problema social y que es un constante riesgo, un peso, una carga que tiene que asumir la sociedad, porque no hay otra, o sea, que ha tenido que asumir la sociedad. La política de migración provoca la proliferación de fronteras entre grupos sociales y la imagen del otro es percibida a través de categorías problemáticas, porque sus normas y sus valores son diferentes y son un peligro latente para la seguridad nacional. En ese contexto, los gobiernos refuerzan el control fronterizo y este es un instrumento para mitigar la llegada de nuevos migrantes. Bueno, así llego yo a mi segundo punto, sobre la infrahumanización de los migrantes. En una ocasión escribí sobre el proceso de infrahumanización de los migrantes, dado el despojo de los derechos humanos mediante una política de frontera que trabaja en base a una jerarquía centrada en los derechos de los ciudadanos. Migrantes pierden sus derechos internacionales acordados en diferentes convenios porque se abordan como derechos secundarios con respecto a los derechos de los ciudadanos. Y en base a la filosofía de Enrique Dussel, quien insistía que la base de la modernidad no era el ego cogito ergo sum cartesiano, sino el proyecto colonizador que surgió antes en la península ibérica y que Dussel llamó conquero ergo sum, conquisto, luego existo. Y en base a este modelo de Dussel, yo identifico el sustento de la civilización actual dominante bajo el proceso de la deshumanización y que esto podría caracterizarse en el latín, traté de buscar en latín la fórmula, muy difícil, infrahumanios operantia ergo sum, y eso es infrahumanizo, luego existo. La negación de los derechos de los migrantes salvaguarda los derechos de los ciudadanos. Más tarde leí en un libro de filosofía de migración de la italiana Donatella di Cesarea, y ella explica cómo funciona la política de los estados nacionales que lleva al despojo de los derechos de los migrantes. Bajo el subtítulo
cuando los migrantes desenmascaran al Estado, dice, Sarea analiza el conflicto entre los derechos humanos de los migrantes y los derechos locales sustentados por los estados nacionales. Destaca el papel de la soberanía como un ejercicio de los estados nacionales que les proporciona un argumento para excluir a los migrantes. El Estado discrimina a los extranjeros en base a un orden que anula la libertad, el cruce de fronteras, la libertad de movimiento y otros derechos, entre otros el derecho del mar, el derecho humanitario, el derecho laboral, el derecho a refugiados, que incluye el principio de la no devolución a un país donde puedan ser perseguidos. Los ciudadanos son personas privilegiadas y elevadas a una clase superior. Los unos son subhumanizados, escribe la filósofa italiana, son despojados de sus derechos y los otros son suprahumanizados desde la jerarquización de sus derechos. Más recientemente, el manifiesto de Michiel Bas y Nina Glick-Schiller, titulado en inglés The End of Migration, la finalización de la migración, se acerca al juicio de Di Cesarea sobre la subhumanización de los migrantes. Ahí escriben que estamos ante rápidos cambios en los patrones de la migración, dado el creciente, cito, proceso de deshumanización que acompaña la eliminación de las habilidades de las personas para desplazarse y establecerse con la eventual posibilidad de obtener la ciudadanía. Hasta aquí la cita. Asimismo, advierten que para los estudios de la migración esta nueva etapa tiene grandes repercusiones. Por tanto, altera teorías formuladas en base al itinerario migratorio, el cruce de fronteras y a los procesos de integración. Si las actuales políticas dedicadas a lo que caracterizo como desaceleración de la migración se prolongan, el ejercicio de la movilidad humana a través de las migraciones, tal y como hasta ahora lo hemos conocido, se convertirá en un acontecimiento del pasado. Bueno, ahora continúo con otro punto y que trata la operacionalización de la política de fronteras. Las clasificaciones migratorias pertenecen a procesos de selección de migrantes y que distinguen a aquellos que representan un peligro de aquellos que más cerca están de las normas y valores de los países de recepción. Las causas que motivan la migración, clásicamente, usted lo conoce mejor que yo, se dividen entre migración obligada y migración voluntaria. Esta clasificación pretende distinguir a refugiados de otros migrantes, principalmente de aquellos llamados migrantes económicos. Pero investigadores en los estudios de la migración cuestionan esta clasificación porque dicen que la migración y el tema de los refugiados, lo que es la obligación, lo que es la parte voluntaria, eso es muy difícil de formular, muy difícil de trazar, y dicen que es más bien un cóctel, es una mezcla, la voluntad y la obligación. Tiene un poco de obligación, tiene un poco de voluntad. Entonces es muy difícil separarlos. Entonces, esta distinción desconoce que las causas de la migración económica radica en una profunda represión ejecutada a través de la política de un Estado. Los llamados refugiados económicos son víctimas perseguidas por la pobreza estructural, que provoca desempleo y hambre, la carencia de programas de salud y la ausencia de futuro. En otras palabras, se les persigue económicamente por pertenecer a la clase social de los pobres. Esta realidad nos hace pensar sobre la necesidad de objetar la exclusión de la persecución económica, de la persecución política en la Convención de Ginebra de 1948. La falta de reconocimiento de las razones económicas provoca que la petición de asilo político
sea para la mayoría de los migrantes la única posibilidad para ingresar a un país por vías legales. A esto hay que añadir que los países de destino de los migrantes no han desistido de la Convención de Ginebra sobre el derecho a asilo, pero impiden la posibilidad de los refugiados para pedir asilo dentro de sus fronteras. Emplean diferentes estrategias para eso, para disuadir a refugiados, y provocan la aparición de las conocidas rutas de muerte. Para refugiados y migrantes, estas rutas son las únicas alternativas para dirigirse a su destino. Y los países europeos aplican las tácticas llamadas pushback o las regresiones en caliente. Y regresiones en caliente es cuando un refugiado o migrante pasa la frontera y en ese mismo momento lo empujan para afuera y le dicen, no, tú nunca has estado aquí, no tienes ningún derecho, ¿no? También los países europeos desatienden el derecho al mar y fortalecen los muros fronterizos con una costosísima tecnología de satélites, con cámaras, con detectores infrarrojos, con todo tipo de armamentos, helicópteros, drones y embarcaciones. Es posible hablar entonces de una militarización de las fronteras. Además, construye campos para detener a migrantes y a posibles refugiados fuera de Europa. Y recientemente esto ahora también se está implementando por los Estados Unidos, y es el caso de Panamá y El Salvador. Y también quieren hacer algo así con Guantánamo. Estas políticas están dedicadas a desaparecer la migración como un problema dentro de las fronteras nacionales. Pero este drama humano continúa fuera de las fronteras. Dentro del país se invisibiliza una situación de envergadura mundial. Y los electores, pasó en Holanda la semana pasada, los electores escuchan que la migración está bajando, está desapareciendo gracias a la buena gestión de sus gobernantes. Ahora continúo con mi cuarto punto, dedicado a las convivencias restringidas. Las situaciones que hasta aquí he descrito y que implican la infrahumanización de las personas migrantes alientan la búsqueda de un cambio en la percepción y valoración de las aportaciones de los migrantes a la sociedad. Los cambios requeridos no son fáciles, especialmente para los migrantes que se establecen en lugares urbanos que ya están marcados por la inseguridad y todo tipo de desigualdades. Espacios donde la población autóctona tiende a percibirles como intrusos. En este sentido, Arjun Appadurai se refiere a la convivialidad disputada y que tiene lugar entre clases urbanas compuestas por desplazados internos y emigrados de otros países que se establecen en los mismos espacios marcados por la pobreza, tal como él investiga en la ciudad de Mumbai. Si bien Appadurai parte de los pobres urbanos, aquellos desplazados internos que forman la clase pobre, la convivialidad disputada es un término adecuado para analizar la forma en que los migrantes construyen sus redes transnacionales. Estos desplazados internos habitan en barrios con otros grupos, con diferentes religiones, culturas y lenguas. Y esta diversidad hace que la interacción se convierta en un riesgo, porque por no dominar el idioma, migrantes temen a ser vistos y tratados como tontos. Acercarse a miembros de otros grupos puede ser una experiencia de miedo, de pavor, y presupone enfrentar asimetrías provocadas por toda clase de prejuicios, como es la cultura, la raza, la religión y el género. Según Appadurai, la convivialidad disputada presta atención al nivel micro, donde surgen tensiones entre miembros de diferentes culturas. Pone de relieve el espacio precario, asimétrico y riesgoso presente en cualquier tipo de convivencia que atraviese las fronteras invisibles
como ya dije, de género, clase, religión o etnicidad. Tiene igualmente una relevancia crítica, pues para Appadurai, cito, se diferencia mucho del mundo de los diálogos y debates racionales que puebla el imaginario de la esfera pública. Y esto hace una crítica a la filosofía de Habermas, porque no involucra las desigualdades. O sea, Habermas, con su teoría de la comunicación, habla que hay que dialogar, etcétera, etcétera, pero no habla sobre las desigualdades entre los que toman parte en ese diálogo. Y precisamente esta dicotomía es central en la lectura que hace un filósofo suizo, Joseph Estermann, y él la recoge bajo el término desconvivencia. Y cito, esta desconvivencia él la define como la asimetría entre los que tienen y aquellos que no tienen. Junto a estas causas estructurales de la tenencia de poder, etcétera, 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 sostiene que la dicotomía de poder también emerge en campos culturales, religiosos, civilizatorios, entre otros. Es más, la competencia, el conflicto, la asimetría y la hegemonía conforman los valores de una cultura dominante y que él caracteriza como un sistema mundo necrófilo y de desconvivencia, o sea, la muerte, de necrófilo, amigo de la muerte, que provoca la muerte y por eso genera desconvivencia. Estermann describe el desarrollo de este modelo de desconvivencia bajo el trasfondo de modelo de convivencia que surge con la modernidad occidental. Y este fue un modelo pensado para responder al aumento del pluralismo social y religioso, y de ahí que insta en la naturaleza humana común y libre de diferencias culturales, religiosas, étnicas o políticas. Pero cae en una identificación exclusiva del varón adulto y propietario en calidad de garante de la convivencia de los no ciudadanos. En este caso, las mujeres, miembros de las clases bajas, niños y la naturaleza. Más recientemente, prosigue Estermann, el modelo postmoderno de convivencia aparece bajo el semblante del consumo y el Internet y el mercado se entrejuntan y crean un sistema de intercambio virtual capaz de salvar diferencias sociales, económicas o culturales. No obstante, esta aparente felicidad y organicidad queda lejos de la realidad del mundo físico. Este tipo de convivencia restringida se traduce en políticas de integración cultural, cuyo objetivo está marcado por el individualismo. Y Estermann lo escribe de esta forma: tú vives si me dejas vivir. Entonces, este modelo postmoderno de convivencia prioriza la economía, los bienes y libertades individuales sobre la existencia de todo tipo de asimetrías y exclusiones. Conectando con las ideas que aquí ya expuse, podemos comprenderlo como un modelo que infrahumaniza al otro, al migrante pobre, en nombre de una libertad individual, donde el bienestar y el consumo van de la mano. El modelo, por su parte, Raoul Fournet Betancourt explica que la atención hacia los problemas que se interponen a la convivencia verdadera deben ser enfrentados en aras de su profunda transformación. Recordando las reacciones generadas ante el aumento de las migraciones a escala mundial, sostiene: convivimos mal. El modelo de civilización global no está universalizando el bien común, más bien agrava los problemas y difunde el mal común. Es un modelo que cierra el horizonte del diálogo para la convivencia humana hoy. Y en el caso específico de las migraciones, es un modelo que no genera espiritualidad. En otras palabras, el modelo de civilización global provoca una situación que el filósofo Fournet Betancourt denomina
mala convivencia. Y esto lo hace a un nivel fundamental y atañe a personas o grupos que no pueden compartir vidas situadas en sus respectivos universos culturales. Y sin esta posibilidad de compartir su diversidad, no pueden surgir redes de relaciones vitales. Escribe Raúl Fornet Betancourt, la mala convivencia genera vida vitalmente dañada. Y añade también, provoca desgarramiento de lo humano, porque la vida es una experiencia que solamente puede darse cuando es convivida, no en ausencia, sino en presencia de los demás. Desde ese juicio fundamental, el filósofo cubano-alemán nos invita a ver más allá de lo que podría ser la identificación de la mala convivencia a través de sus efectos en campos políticos, sociales, culturales y religiosos. Los problemas que ahí encontramos provienen de una profunda raíz y sin desestimar las preocupaciones que surgen en otros campos, él propone darle la prioridad al cultivo del tejido vital y desde ahí orientar las acciones de reivindicación para que puedan alcanzar sus metas y compartir un mundo con justicia. Ahora, desde esta parte, esta definición negativa de convivencia, paso a la definición positiva de convivencia. En mi quinto punto, la convivencia humana. La interculturalidad es una perspectiva que a finales del siglo pasado se plantea como alternativa para los modelos de dominación, que intervienen en las migraciones políticas de integración y las relaciones interpersonales en los países de destinación. La filosofía intercultural reflexiona la interculturalidad como un proceso que desencadena convivencia humana en base al acercamiento comprometido solidariamente con el otro. Sus planteamientos son muy relevantes para mi reflexión sobre los itinerarios para una convivencia humanizante y es por ello que quiero prestar la atención a algunos puntos centrales de esta filosofía y que también es la base de la teología de la migración que yo elaboro. Bueno, comenzamos con una definición de Fornet Betancourt sobre la interculturalidad. Él escribe, la interculturalidad es primordialmente aquella actitud ética por la que los miembros de una cultura se convierten en prójimo de los miembros de otras culturas, abriendo espacios para acoger y hospedar lo ajeno. Hasta aquí sus palabras. Y de estas palabras se desprende que el ejercicio de la convivencia conmueve a los participantes para que sean anfitriones y huéspedes, roles que se alternan dinámicamente de acuerdo al desarrollo y la profundidad que alcanzan sus relaciones y la forma en que comparten el poder. El encuentro se hace verdadero cuando es compartido, entrando en la casa del otro con la humildad de quien va descalzo, sin el requerimiento de un despojo del mundo cultural que conforma su memoria y su ser y estar en el mundo, invitando al otro a visitar la propia casa, brindándole el espacio para compartir vivencias buenas, malas, preocupaciones, convicciones y sueños, liberados de la pretensión de querer colonizar al otro, liberados también del miedo a ser colonizados por ese otro, celebrando complementariedades y aprendiendo a vivir y aprendiendo el arte de vivir con las diferencias. No se desconocen ni se relativizan las diferencias y se valoran aquellas afinidades que hacen del compartir un rato ameno, agradable, que acercan más al otro. Así es como se cultiva el espíritu humano de donde brota la convivencia. Y es por eso que Esterman describe la convivencia humana y dice que no atañe meramente
a relaciones que pueden darse en la coexistencia entre personas que no comparten más que el espacio físico, ¿no? Y dice, compartir el espacio físico no es suficiente para generar una convivencia que transforme humanamente discordias en concordias y que abra al mundo del otro. Para Esterman, la convivencia proviene de una postura ética fundamentada en valores como el compartir, la solidaridad, el reconocimiento mutuo y la empatía. Profundos valores humanos sostienen la sensibilidad ética que busca convivencia. Y Fournet-Pétancourt añade igualmente que la convivencia humana no es en sí una ética, pues justamente ese vivir juntos es lo que motiva la búsqueda de una ética para atender los problemas que surgen de un intercambio de vida. Aquí voy a saltar algo por cuestiones de tiempo y llego a mi sexto tema, itinerarios para una convivencia humanizante. Quiero recordar aquí una línea central, y algo así ya se dijo hoy, una línea central en el pensamiento del fallecido Papa Francisco sobre la migración. Para él, la gran tragedia del sufrimiento de los migrantes, especialmente de aquellos que buscan refugio porque huyen de situaciones extremas, representan un desafío que no puede postergarse. Advirtió que no es posible que las respuestas a esa tragedia humana se asuman tan solo como metas de largo alcance cuando la necesidad del momento es impostergable. Esto no evita en modo alguno asumir la migración sin soluciones estructurales a largo plazo, pero esto último no puede ser argumentado para desatender y dar la espalda al sufrimiento de muchos hoy. Así que este es el primer punto por donde empezar, la opción por los migrantes más vulnerables. Y después hay que trabajar por una cultura de la bienvenida y del encuentro, como hoy se dijo. Durante la conocida homilía de su primer viaje como Papa a la isla de Lampedusa, Francisco vinculó el naufragio de las balsas de los migrantes con una cultura del bienestar que nos lleva al consumo de cosas innecesarias y nos ensordece ante el dolor del otro. Después escribió en su primer mensaje para la Jornada Mundial de Inmigrantes y Refugiados otro punto que aquí quiero destacar y que tiene que ver con el derecho que tienen los migrantes a que se divulgue la verdad de sus historias, de sus vidas y de sus razones por las que salen y entran a otros países. Para Francisco, la construcción de un mundo mejor pasa por la superación de prejuicios y por ello encarga a los medios de comunicación social, cito, a describir la honestidad, rectitud y grandeza de ánimo de la mayoría, sin desconocer los errores de algunos. Hasta aquí la cita. Por lo tanto, hay que asumir, según Francisco, la migración y el encuentro con los migrantes con honestidad, veracidad y sentido crítico. A continuación, me concentro mi ponencia en lo que sería una cultura de bienvenida y de encuentro, donde podemos ver estos itinerarios para recordar y realizar una sociedad de convivencia humana. A continuación, reflexiono sobre el significado de la migración y su relevancia para humanizar interculturalmente nuestras sociedades. Mi punto de partida son las experiencias de vida de los migrantes, porque conforman itinerarios con sentidos fundamentales para humanizar interculturalmente nuestras sociedades, tanto en las relaciones personales como comunitarias y al nivel de cultura y de civilizaciones. Mi primer itinerario que destaco, son 4, pero no sé si tengo tiempo para los 4. El primero es humanizar
desde el propio itinerario, desde la propia vida, del propio devenir del migrante. Para comprender la humanidad que aportan las personas migrantes a lo largo de su jornada de vida, es necesario asumir su cotidianidad. Esta, y no las teorías o definiciones técnicas o jurídicas de la migración, conforma el punto de partida que nos acerca a su identidad y a su interacción con otras personas. En base a estudios de campos, las ciencias de la migración comprenden al migrante como una persona transnacional. Desde sus lugares de inmigración, migrantes establecen nuevos vínculos con su nuevo entorno, al tiempo que rehacen relaciones con el entorno de emigración. Y desde esta relación dual de inmigración, emigración, desde su aquí y su allá, crean un campo llamado el campo transnacional, donde físicamente está en contacto con otros migrantes y que no necesariamente pertenecen a su grupo, y con miembros de la población autóctona. Y por otro lado, dentro de esta comunidad, a través de redes de comunicación, mantienen todo tipo de intercambios con familiares y amigos en el lugar de origen. Así convierten libros, vestimentas, los platos que sirven en sus mesas, la participación en grupos políticos, culturales, etc., en medios para recrear sus contactos en el país de origen. Migrantes inician nuevos intercambios con otros migrantes que hablan el mismo idioma o participan como voluntarios en diferentes proyectos, a donde también acuden voluntarios de la población local. Y de esta forma crean un campo transnacional, un campo que traspasa las fronteras de los estados nacionales y las fronteras invisibles dentro de las sociedades de destino. Personas o grupos que no tienen nada que ver entre sí, dadas las distancias geográficas, etcétera, que hayan, son vinculadas a través de las interacciones transnacionales de los migrantes, a un nivel local, a un nivel translocal. Migrantes involucrados en intercambios transnacionales construyen una comunidad transnacional que acerca a personas y grupos y sientan las bases para una convivencia global. Este ha sido un primer itinerario, quedan 3, pero no sé mi tiempo. El segundo itinerario es el significado de los migrantes como una clave para la comprensión del mundo. Desde su cotidianidad transnacional, los migrantes aportan una clave de comprensión, clave hermenéutica, para comprender el rumbo del mundo y los efectos de los modelos que producen el llamado mal desarrollo. El mal desarrollo es el desarrollo que ya está planificado para que salga mal desarrollo. Ya recordé aquí que desde ellos el Papa Francisco denunció la exclusión del mundo, donde reina la indiferencia hacia el dolor del otro. Pero también quiero recordar aquí las palabras de un sacerdote que dedicó toda su vida al trabajo con los migrantes hispanohablantes en Ámsterdam. Y él solía decir que la migración es como un termómetro que indica la temperatura del mundo. Y él tenía mucha razón, porque la llegada de migrantes en busca de trabajo, de refugio a la ciudad de Ámsterdam estaba y está profundamente conectada con crisis económicas, políticas o guerras en diferentes países. Por lo tanto, podemos comprender la migración como parte de una movilización mundial a causa de las carencias que implica la pobreza, la falta de seguridad y los efectos del cambio climático y todo tipo de persecuciones. Es un movimiento de disrupción que impugna las grandes disparidades que existen en el mundo, y la migración convoca al resto de la humanidad para hacer otro mundo posible. Déjame ver, tengo que saltar, ¿no? Sí, por el tiempo. En particular, la migración de los llamados migrantes ambientales provocada en muchos casos por problemas irreversibles hoy día,
conforman un limbo jurídico. Ellos no tienen protección internacional porque no son respaldados por los acuerdos de Ginebra sobre refugiados. Y este es un grupo que de forma especial testifica más que ningún otro con su propia vida que necesitamos otro modelo de civilización que no saquee ni destruya el medio ambiente y que opere bajo la ética de la equidad. Bueno, otro punto que tengo otro itinerario, es la solidaridad transnacional. La comunidad transnacional, ya hablé de esta comunidad, animada por migrantes, proporciona también una solidaridad transnacional. Y muchas veces comienza como un proyecto familiar para salvar la vida de un primo que tiene que salir del país porque es perseguido por bandas criminales, la necesidad de pagar el estudio de los hijos, etcétera, etcétera. Y las personas emigradas ofrecen esta ayuda en forma directa o también a través de fundaciones religiosas como lo son la diaconía cristiana, y en Holanda se da mucho también el zakat musulmán, la ayuda a los pobres. Las remesas económicas que envían los migrantes para ayudar a sus familias también contribuyen a nivelar disparidades económicas en los países de origen. Y esto se ha estudiado. Los niveles de esta ayuda es más grande que lo que invierten todos los países a nivel mundial bajo la etiqueta de ayuda al desarrollo. A finales del siglo pasado se introdujeron otras variables para el estudio de las remesas, y en especial en base a los llamados capitales simbólicos como la cultura, la religión, la educación o la formación política, fueron introducidos paulatinamente para estudiar el flujo transnacional de ideas a través de las remesas simbólicas. Y de esta forma, los investigadores ganaron nuevos criterios para comprender la interacción de migrantes con sus países de orígenes. Y sobre esto yo utilicé también bases empíricas para investigar el transnacionalismo y el intercambio de ideas, este flujo de ideas entre una comunidad andina de Perú que desde Nueva York está en contacto con una comunidad, con comunidades en Lima. Entonces así tenemos como desde Lima fluyen ideas y sentidos culturales hacia Nueva York, pero la comunidad de Lima acoge formas de organización como resultado de sus nuevas interacciones sociales en Nueva York, y de esta forma la iniciativa de superar la restricción de la participación femenina en las llamadas hermandades o cofradías, no sé si existe aquí en Brasil, las cofradías, ha sido acogida favorablemente por algunas hermandades en Lima. O sea que hay este intercambio de ideas. Y en base a investigaciones sobre las remesas, podemos comprender que migrantes y su comunidad transnacional fomentan nuevas formas de solidaridad que enlazan relaciones humanas segmentadas por las fronteras e intereses de otros países. Voy con el último, pero voy muy brevemente por el tiempo. El último itinerario tiene que ver con aprender a vivir con la diferencia y la afinidad. Investigadores en Holanda comenzaron a investigar sobre la identidad y los procesos de identificación de emigrados de Turquía y de Marruecos de la segunda generación. Y ellos constataron que normalmente los investigadores van a donde estos jóvenes y les preguntan, ¿te sientes holandés? Y los jóvenes dicen, no. Y entonces ellos escriben sus reportes, no están identificados. Y como no están identificados, tienen que encontrar un pretexto, una explicación, y dicen, es la cultura, es la religión, es el Islam. Por eso no están integrados. Estos investigadores antropólogos cambiaron el sistema y dijeron, vamos a hacer preguntas abiertas. Y le preguntaron a los jóvenes, ¿tú qué te sientes? Y los jóvenes le dijeron, yo me siento de Rotterdam, yo me siento de La Haya, yo me siento de Ámsterdam.
¿Y qué significa esto? Que para los jóvenes la pertenencia local es la identificación, porque el modelo nacional de ser holandés es un patrón tan clásico, tan blanco, tan excluyente, que les queda demasiado grande. Y su día a día es la multiculturalidad, digamos física, no hablo de interculturalidad. La multiculturalidad, el ver las diferencias en las ciudades grandes. Y este día a día de los migrantes no corresponde con la idea que existe de lo que es ser un holandés. Entonces es bien interesante este estudio, porque tiene que ver, lo explico también aquí, no sé si van a publicar el texto, sobre las identidades parciales. Ellos tienen una identidad como migrante, pero también tienen una identidad como alguien que nació y ha vivido en Ámsterdam. Y esta segunda parte, el vivir en Ámsterdam, es una afinidad que ellos tienen y que comparte con otras personas. Así que un migrante no es totalmente una diferencia total, un abismo, una persona que está en una situación tan abismal que nunca se pueda construir un puente, porque las identidades parciales les unen con el resto de la sociedad. Identidades parciales es por lo menos una hija que dice yo soy hija, porque tiene una identidad como hija porque pertenece en ese momento a una familia, o la identidad de un alumno, ¿no? O la identidad de un colega, la identidad de un vecino, todas estas son identidades parciales. Y a través de estas identidades parciales, migrantes pueden articularse con el resto de la sociedad. Y esto es bien interesante, esta investigación, porque de aquí podemos aprender que la mejor información se obtiene cuando se les pregunta directamente a los migrantes qué es lo que piensan y no se vienen con conocimientos teóricos y se le aplica, ¿no? Y entonces también podemos aprender este tipo de investigación que grupos de migrantes construyen una identificación alternativa, un nuevo referente local para salvar la exclusividad creada en base a categorías fragmentarias que definen el Estado-nación. Estos jóvenes construyen una identidad incluyente que les ayuda a vivir con las diferencias y afinidades que conforman su día a día. O sea, hay diferencias, hay afinidades, y es un vaivén, es un movimiento pendular, y ahí ellos encuentran su propio nivel. Y ellos también demuestran que no son víctimas pasivas de las políticas de identidad excluyentes y que son capaces de romper las fronteras que se erigen dentro de las sociedades, enfrentándolas en forma creativa. Así que puedo concluir que migrantes cruzan fronteras transparentes en base no transparente de esas fronteras que no se ven, pero esas fronteras que se sienten, y esas fronteras ellos la traspasan. Bueno, llego a mi conclusión. Es muy breve. Las personas migrantes nos recuerdan la necesidad de una nueva universalidad, donde no una, sino toda la humanidad tenga lugar y espacio para encontrarse. Y ese construir de una buena convivencia se realiza desde un verdadero diálogo, desde un verdadero compartir. Un diálogo donde la escucha es central y donde también hay un espacio, y esto se olvida muchas veces, un espacio para la introspección, es decir, para tomarse el tiempo para pensar las implicaciones del diálogo y de aquello que se aprende a través de los ojos del otro. Las interrogantes que surgen dentro de las personas y grupos durante la introspección estimulan una contemplación del mundo conocido desde las preguntas, temores e intercambios que provienen de los diálogos, encuentros dialogados con el otro. Y segundo, invitan a replantear la forma de ver y interrelacionarnos con nuestro entorno. Para finalizar, los diálogos, encuentros y estrategias interculturales que alientan a las personas migrantes necesitan recibir mayor atención,
para hacerle justicia a su imagen como personas que aportan a la construcción del tejido vital, no solamente de su grupo, pero también de la sociedad en general. Significa igualmente aprender a aceptar los testimonios y valores humanos que se desprenden de sus experiencias que favorecen la proximidad. Muchas gracias por su atención. Agradeço o professor Jorge. Infelizmente, por uma questão de tempo, não vamos deixar aberto a algumas perguntas, mas o professor Jorge realmente nos fez quase que um pequeno resumo de muitas das problemáticas, das temáticas que vamos abordar nos próximos dias, principalmente no que diz respeito à questão da integração, que é uma temática muito debatida, a infra-humanização ou desumanização dos migrantes, passando também pelas seletividades das políticas migratórias. O senhor abordou também o tema da convivência humana, utilizando termos muito fortes, como convivialidade disputada, desconvivência ou mala convivência, demonstrando todos os desafios que temos na frente. Também a questão da interculturalidade. O senhor chamou a atenção sobre uma questão, a interculturalidade como renúncia ao colonialismo. E nós estamos vendo hoje em Gaza que o colonialismo continua presente nos dias de hoje, diante da indiferença mundial. E, por fim, nos falou sobre esses itinerários para uma convivência mais humanizada, que vamos aprofundar durante esses dias, com destaque que o senhor me chamou muita atenção, a questão das identidades múltiplas e as identidades inclusivas, que podem realmente ser caminhos para a superação de muitos desafios. Então, eu agradeço muito ao professor Jorge, que vai estar presente num outro momento também aqui na nossa conferência. E encerramos para o dia de hoje, lembrando que amanhã vamos recomeçar às 8h30 com o credenciamento e às 9 horas com a primeira atividade.